Si te lo vamos a correr un cachito. Bien, estaría haciendo i en 0. Lo siguiente que puedo hacer es poner un repetir. Hay varias formas de hacerlo, ¿no? Esta es una. ¿Hasta qué? Hasta que vamos a repetir. Si es a pedido del operador, si vos tenés que preguntarle al final, escribir o desea continuar o más datos, ¿sí? Más datos, si quieren le preguntemos, más datos que te responda sí o no. Bien, podemos crear un leer y vamos a poner una variable res. Si esa variable res es igual a no, o sea que te diga que no, ¿sí? Si él ingresa no, se termina que no. Bien, le podemos hacer así una pregunta desea continuar. ¿Esta variable res de qué tipo sería? ¿Sería una cadena o no? Porque estamos comparando con una cadena. ¿Podría ser carácter? Sí, sí podría ser carácter. Cuando vos le des las opciones que sea una S o una N. Entonces acá ya no vas a comparar con un no, sino directamente vas a comparar con una N. ¿Se entiende? Ahí va a ser esta variable, va a ser de tipo carácter. Bien, vamos a trabajarla. Sí, con cualquiera de los dos tipos. Vamos a trabajar con que sea de tipo así, de tipo cadena, ¿sí? También se puede trabajar de tipo carácter, no hay ningún problema. Pero en este caso le pongamos de tipo cadena. Ahora, ya está, este repetir está pedido del operador porque le preguntamos más datos o no. Bien, lo siguiente, si el i está en 0, ¿cómo hago para incrementarle en 1? Porque fíjense, estaría apuntando a una posición que no existe dentro de mi vector, ¿o no? Entonces vos lo que haces es prácticamente al i, vos le vas a asignar en lo que tiene i más un valor de 1. De esa forma vos habrás corrido el valor de i a una posición siguiente. Esto es lo que hace incrementar a una posición siguiente. Lo siguiente, fíjense, ya estamos apuntando al casillero número 1, es donde querés hacer la primera carga, ¿que no? Bien, ¿cómo haces para pedirle un dato al usuario? Puedes ponerle escribir. Bueno, en este caso vamos a poner ingrese un elemento, ¿sí? En vez de poner número, vamos a poner elemento, ¿sí? Un elemento, o sea, un elemento, una pelotita. Leer, ¿dónde podemos leer? En la hojita que ustedes tienen, ¿sí? De procedimiento y funciones, dice B, corchete, corchete, en I. Ahí está. BI, ¿qué sería? Un casillero del vector. Acuérdense, BI sirve para hacer referencia a un casillero del vector. Depende de lo que valga ahí. Si, ¿qué está apuntando hasta ahora? 1, ¿que no? Entonces sería B1. En B1 se está haciendo la lectura de un dato. Por ejemplo, yo hago ingreso un elemento y te dice ingresa el 11. ¿Leer en dónde? En BI. Entonces, ¿dónde estaría cargando? Aquí. Depende de lo que valga ahí. Si vale 1, estaría en esta. Estaría cargando directamente en el vector. Por eso BI. Bien. Hasta ahí. Más datos, él me dice que sí. Entonces, sí es igual a no, falso, se vuelve a repetir. Incrementamos la posición siguiente. A ver, movemos esto para el siguiente. Ahí está, la 2. ¿Sí? Siguiente sería la 2. Ingreso un elemento. El ingresa un 4, me da un 4. ¿Sí? ¿Dónde lo va a cargar? En la siguiente posición, BI. BI, ¿cuánto vale? El I vale 2, entonces B en posición 2. Ahí estaríamos cargando el otro elemento que él me da, directamente al vector, ¿sí? Me da el valor y lo guardo directamente al vector. Bien, ahora, ¿qué más? Le preguntamos, ¿desea continuar? Y me dice que no. No es igual a no, verdadero, y se termina. Lo siguiente que se hace es al valor, podemos hacer que al valor de n le asigno lo que vale i. ¿Por qué? Porque el n está en 0 hasta ahora, pero yo tengo dos elementos. Entonces voy a decir, ah, mira, i se movió hasta la posición 2, por tanto yo sé que hay dos elementos o no. Entonces lo que vale i se asigna a lo que vale n. Eso es lo que hacemos en esta línea. Entonces va a asignar lo que vale i. Fíjense, i se corrió hasta 2, entonces le asigno 2. ¿El n estaría bien? Sí, porque es la cantidad de elementos. Tengo 1, tengo 2, ¿o no? Y además te representa la posición del último elemento, que sería este. ¿Lo vieron ahí? Sí, depende hasta dónde se mueva i, esa i se le asigno n. De esta forma hemos terminado un cargar. ¿Qué variable utilizamos? Obvio, ¿qué variable aparte de los parámetros? El b y el n ya no nos lo ponen aquí. ¿Qué variable? La variable i, ¿o no? Que es la posición. Entero es la variable i. Otra variable, res. En este caso es de tipo cadena. Res. Ahí está. No hay ninguna otra variable. Esto no es variable, esto es un casillero del vector en una cierta posición. ¿Lo vieron ahí? Sí, ahí terminan el cargar. Este es el cargar a pedido del operador. ¿Dónde está el a pedido del operador? Esta parte. ¿Sí? ¿Desea más datos? ¿Sí o no? ¿Sí? Y acá preguntamos. ¿Sí? Ese a pedido del operador. Bien.
Bien, ¿ese vieron cómo se hace la carga? Se carga directamente, por eso leer directamente en el vector. Ahora, ¿qué pasa si te dicen a vos que crees, por ejemplo, otra forma de hacer la carga es no directamente guardando en el vector así? Podemos hacer que aparezca una variable, por ejemplo una variable x, donde yo almacene primero el valor que me da el usuario en esta variable y esa variable recién la guardo aquí. Esa sería otra forma, pero bien, ¿cómo hago para modificar mi algoritmo, este algoritmo, para hacer aparecer una variable donde yo guarde un valor, ¿sí? Que me dé el usuario? Y luego esa variable lo pongo dentro del vector. La idea es así. Primero, acá, fíjense, acá se hace leer, ¿no? Bien, copias esto, lo pones aquí, en la siguiente línea, y le vas a asignar. Bien, o sea, como estaríamos asignando a un casillero algo. ¿Vos querés que aparezca qué? Una variable x. Entonces vos vas a leer en una variable x. En x se va a leer S4, por ejemplo. Esa x está en la variable, no está en el vector todavía. Entonces en la siguiente línea voy a decir, apunto a dónde, al vector en esa posición en y le asigno la x, nada más. De esa forma hiciste aparecer una variable, ¿sí? La que vos quieras, yo le puse x, vos podés poner el nombre que vos quieras. ¿Vieron? Lo guardo en una variable y esa variable luego se la tengo que mandar al vector, porque no estaría en el vector. Es como que le pido el dato, se lee en la variable x, ¿sí? Y esa variable x, como ya contiene el dato, se lo mando al vector. Obvio, que es como quedaría, es lo mismo, solamente que uso una variable para guardar el valor, ¿sí? ¿Se entiende? Y se mete una variable x. De esa forma hacen aparecer una variable en la lectura, ¿sí? Del dato. Y luego no se olviden esta parte, ¿no? ¿Sí? También, volvemos atrás. Ahí está, dejemos así nomás. Ahora, para los que cursen la otra del analista programador, bien, ¿cómo se hago acá para especificar el tipo de datos? Está bien, yo sé que son por referencia, ¿no? Entonces vamos a poner aquí entrada-salida. Al otro también le vas a poner entrada-salida o no, a los parámetros. Bien, ahora vas a poner dos puntos. ¿Y cuál es el tipo de dato de B? Vas a poner lo mismo, T vector, no hay ningún problema, es lo mismo, solamente cambian la forma capaz de definir los parámetros, nada más. ¿El n de qué tipo es? Vas a poner dos puntos, vas a poner entero. De esa forma, si vos ya pusiste eso, sacas esto, nada más. ¿Vieron? Acá te dice B es de tipo vector y es por referencia. Esta es referencia, la variable n es de tipo entero, es lo mismo. ¿Sí? Ustedes eligen cómo quieren, digamos, trabajar. Si eso depende del profe que le está enseñando, ya les dije. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto, acuérdense, se puede hacer de manera diferente. Ahora vamos a ver las otras maneras. ¿Se entendió más o menos esto? ¿Sí? Este es por entrada y salida, eso sería para lo de analista programador. Hasta ahí lo dejemos, sacamos. Si quieren trabajar de la otra forma, vuelven a la que estaba, ¿no? No hay ningún problema. Ahí está, dejemos esa. ¿Sí? Pero ya le hice ver más o menos cómo sería la otra. Es lo mismo, solamente que la declaración va en la parte de los parámetros. ¿Sí? Ahí en la parte de eso. Está paréntesis, paréntesis. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Bien, hay un cargar. Yo estoy haciendo referencia a este cargar. Vamos a imaginar que no estaría este y nos piden el otro, cargar un vector con números entre 1 y 10 y el ingreso finaliza a pedido del operador. Epa, entonces ¿cómo se hace? Bueno, vos sabés ya un cargar básico. Bueno, lo podés copiar. Obvio, imaginemos que esto lo borramos, sí, pero no lo vamos a borrar todavía. Le vamos a poner el mismo color, sí. Ahí está. Yo tengo este cargar. Este es a pedido del operador, pero acá me dice que valida que los números que se ingresen solamente sean valores entre 1 y 10. Bien, entonces ¿cómo sería? Saquemos los elementos. Si sacamos el elemento, obvio que es 0, que no. Ahí está. Bien, la primera idea es que vos tenés que buscar dónde hacer la lectura. Yo hago la lectura aquí, que no. Ingreso un elemento y leo directamente en una posición dentro del vector. ¿O no? Sí, ahí se hace la lectura. Bien, esta partecita vos tenés que encerrarla dentro de un pequeño repetir. Fíjense, te dice validar, esta es la validación que vos tenés que hacer, pero termina a pedido del operador. Por eso esto yo lo dejo todavía, porque ha pedido del operador. Repetir, y fíjense, esto lo voy a encerrar dentro de un hasta que. Donde yo hago la lectura del dato o pido el dato, lo encierro en un hasta que. Un repetir hasta que. Esto, ¿sí? Aquí y hasta aquí. Bien, he encerrado la lectura. Bien, pero hay que preguntar que sean números entre 1 y 10. Bueno, ¿a dónde leíste este dato? Por ejemplo, vos leíste este dato, ¿que no? Ahí.
estaría apuntando el i seguro a una posición 1. Bien. ¿Cómo funciona esto de repetir? Bien, ¿cargaste el dato o no? Lo dejo cargar, pero ¿cuál es la pregunta que tengo que poner aquí? Vos si lo cargaste en el casillero, ya está en el casillero, por tanto la condición tiene que estar armada con un elemento del vector, ¿sí? BI, ese elemento BI que se haya cargado, para que esté en valor entre 1 y 10, tiene que ser mayor o igual a 1, y de vuelta, BI tiene que ser menor o igual a un valor de 10. Por ejemplo, lo primero que se hace es cargarlo. 4 se cargó. Después dice BI, B en esa posición y es mayor a 1. Esa posición, ¿cuánto vale I? 1, ¿que no? Entonces está hablando del casillero número 1. Ese 4 es mayor a 1, verdadero. Y es menor o igual a 10, verdadero. Por tanto, ¿está bien o no? Sí, está bien. Pasa a la siguiente. Si la condición es verdadera, sigue la ejecución. ¿Desea más datos? Y me dice que sí. Si igual a no, falso. Vuelve a repetir, incrementa la posición. Entonces, lo que hacemos es pedir la siguiente. Ahora él ingresa un dato, ingresa un elemento y leer en BI. En BI, ¿y cuánto vale? 2. Entonces en el otro casillero, él pone un 11. ¿Estamos bien? 11 se cargó correctamente, ¿sí? Pero acá te pregunta, ¿el 11 es mayor o igual a 1? Verdadero. Aquí, y el mismo casillero 11, el valor 11, ¿sí? Que está ahí cargado. 11 es menor o igual a 10, falso. Verdadero y falso, toda la condición se hace falsa. Vuelvo a pedir un valor. Leer BI. Ah, leer BI, pero sigo parado en el mismo o no. Y él me dice, H, 12. 12 carga. Ahí. 12 es mayor o igual a 1, verdadero. ¿Es menor o igual a 10? Falso. Entonces se equivocó de vuelta, el 12 no entra. Le pedimos otro. Por ejemplo, un 3. Sí, este lo va a traer para el frente. Él dice un 3. 3 se cargó bien tranquilamente, pero acá valida. 13, 3 que se cargó es mayor o igual a 1, verdadero. Es menor o igual a 10, verdadero. Entonces sigue. Ese 3 está correcto. Sigue, le preguntamos más datos, él me dice que no. Se ha terminado. ¿Sí? Y después a n asignar lo que vale i. Y le se movió hasta aquí, entonces el n vale 2. Bien, y se hizo la carga. Eso es validar con el repetir. O sea, ¿vieron que yo estuve trabado un rato hasta pedirle el valor correcto? ¿O no? Y el que ingresó varios datos, ¿o no? Pero el correcto que yo tomé solamente fue el último, cuando él ingresa bien. Entonces es como que cuando uso este repetir, lo que hago es tenerlo ahí hasta que me ingrese correctamente el dato que yo quiero. O sea, un dato válido entre 1 y 10. Ese es un tipo de validación si acá está la condición que ustedes quieren y el ingreso finaliza pedido del operador, porque yo mantengo esta parte. Bien. Si quieren preguntar que los números sean pares, bueno, pueden preguntar. En vez de poner esta condición, van a poner mod, le saco la condición, no me alarma. Mod, vamos a sacar el resto entre 2. Si es números pares, es igual a 0. Esa es la condición, ¿o no? Si quieren que sea número impares, va a 1, ¿sí? Si quieren que sea número positivo, va mayor a 0. Si quieren que se cargue solo con número negativo, menor a 0. Si quieren que se cargue con número igual a 0, bueno, ponen 0, igual a 0, ¿o no? Depende de la condición que ustedes les den, digamos. Va la condición. Dejemos la que estaba. Ahí está. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero hacer lo mismo pero cargando en una variable? ¿Sí? Antes de cargarlo directamente en el vector, quiero cargar en una variable. ¿Cómo se aparece una variable? Bueno, es fácil, ¿que no? Fíjate, vos por abajo pones BI, en mayúscula no estaba ahí, el I. Le voy a asignar ¿qué? Si vos querés hacer una variable, quieren hacer aparecer, digo, una variable, lo primero que tendrían que hacer es que aparezca aquí la variable, ¿sí? X, y acá va a ser X, por ejemplo. Y a X se le asigna a esa posición, ¿sí? Esa sería la otra forma, cargar en esa variable, lo leo, y esa variable luego va al vector, y luego esa posición del vector la evalúo, ¿sí? Otra forma sería que esto lo ponga en la siguiente línea. Primero valide que la X ingresada, aquí cambió por X, epa, ahí está, menor o igual. Primero cargo la pelotita, ¿sí? Y valido que la pelotita es mayor o igual a 1, menor o igual a 10. Si es verdadero, sigue a la siguiente y digo, esa pelotita que se asigne recién al casillero. ¿Vieron? La condición se ha cambiado con el valor de la pelotita X. Valido la pelotita, ¿sí? Son varias formas, por eso que digo que se puede hacer. Dejemos con esta, ¿sí? Más sencillo. Ahí, como le hicimos a la primerita. Ahí está. ¿Se entiende? Ahí, esa dejemos. Bien, acá va la condición con la que quieren validar, pero eso, no se olviden, a pedido del operador.
Bien, no hay más variables que agregar, sigue la misma variable, no hay otras variables. Este no es una variable, ¿no? Una posición dentro del vector. Ahora, vamos a copiar el original, ¿cuál era?